A ver, permitir. Ahora sí. Empezamos con Moncada. ¿Me escuchas, profe? Súper. Bueno. ¿Cómo se dan las mezclas? ¿Cuáles son sus propiedades? Índice. Significado. ¿Cuáles son los estados de la materia? Imágenes, gracias. Una mezcla homogénea es un tipo de mezcla en la cual no se distinguen sus componentes y en la que la composición es uniforme y cada parte de la solución posee la misma propiedad. Una mezcla heterogénea es un tipo de mezcla en la cual es posible observar los componentes ya que existen una o dos más fases. ¿Cuáles son los estados de la materia? La materia puede encontrarse en diferentes estados dentro de nuestro planeta, líquido, sólido y gaseoso. Fuera de la Tierra existe un cuarto estado, conocido como el plasma, que abunda en lugares como el Sol y las estrellas. Por otra parte, el estado sólido tiene forma y volumen. Ahí está una imagen, profe. Ujú. Estados, líquido, sólido, gaseoso. Aquí hay unas imágenes. Gracias. Listo, bien. Recuerda que el estado plasma es el fuego también, ¿no? Cuando tú cocinas. Entonces no está tan afuera de la Tierra como se cree. Ah, ¿Listo? ok, listo, profe, gracias. Los rayos también están en estado plasma. ¿Listo? En general, la energía, ¿no? No toda, porque recuerda que la glucosa es energía química, ¿sí? Y esa no está en estado plasma. Puede estar en estado sólido, en estado líquido, difícilmente en estado gaseoso y menos en estado plasma. ¿Listo? Pero sí, digamos que sí. Bien. ¿Quién sigue? Yo, profe. Segura. Listo, dale. Profe, ¿puede iniciar con cualquiera de las dos? Sí, claro. Entonces, primero con esta. Bueno, entonces este es el índice que es la homeostasis, que órganos participan en la homeostasis, retroalimentación negativa, retroalimentación positiva. Ejemplos de homeostasis, que pasa en la homeostasis a nivel celular, tipos de homeostasis, importancia de la homeostasis, alteración en la retroalimentación. Y un décimo, un gracias. Muy bien. ¿Qué es la homeostasis? La homeostasis es el proceso que permite el mantenimiento y equilibrio interno de los organismos, es decir, regula condiciones como la disponibilidad de energía, la cantidad de agua y demás características necesarias para la supervivencia. La homeostasis se lleva adelante a partir de los procesos de retroalimentación y de control. Cuando se genera un desequilibrio dentro del organismo, esos dos procesos permiten recuperar el equilibrio perdido. La homeostasis se caracteriza por su continuidad, para lo cual necesita de los procesos de registro y regulación de diversos parámetros, además de su eficiencia varía, además de su... Aquí más bien voy a dar sistemas, aunque llegar a a continuación se explicarán tres de las muchas formas en las que los sistemas de órganos humanos ayudan al cuerpo a mantener la homeostasis: el sistema endocrino, el sistema respiratorio y el sistema urinario. Cada sistema corporal contribuye a la homeostasis de otros sistemas y a la del organismo completo. Un sistema corporal trabaja de forma y el bienestar de todos los sistemas que actúan en el cuerpo. Primero, el sistema endocrino. Una alta concentración de azúcar en la sangre gatilla la secreción de insulina de una glándula endocrina llamada páncreas. La insulina es una hormona que ayuda a las células a absorber el azúcar de la sangre. El sistema endocrino está formado por glándulas que secretan hormonas del torrente sanguíneo. Cada hormona tiene un efecto en uno o más tejidos. De esta manera, el sistema endocrino regula el metabolismo y el desarrollo de la mayoría de las células y los sistemas del cuerpo. Para ser más específicos, el sistema endocrino contiene hormonas sexuales que activan las glándulas sebáceas, desarrollando las glándulas mamarias. Altera el flujo térmico sanguíneo y libera lípidos desde los adipocitos, Ajá. y la hormona melanoestimulante estimula los melanocitos en la piel. Una mayor concentración de dióxido de carbono en la sangre gachila una respiración más rápida. Los pulmones exhalan con mayor frecuencia, lo que elimina el dióxido de carbono más rápidamente. El sistema respiratorio trabaja en conjunto con el sistema cardiovascular para proveer oxígeno a las células dentro de cada sistema corporal
para el metabolismo celular. Este sistema, además de que remueve el dióxido de carbono, ya que el CO2 es principalmente transportado en el plasma como iones de bicarbonato, que actúa como amortiguador químico o solución amortiguadora. El sistema respiratorio también ayuda a mantener los niveles de pH apropiados en la sangre, hecho que es muy importante para la homeostasis. Un menor nivel de agua en la sangre gatilla la retención de agua de los riñones. Los riñones producen orina más concentrada, así el cuerpo pierde menos agua. Este sistema es responsable de la remoción de desperdicios, exceso de agua y sal en la orina, regula el volumen y el pH del ambiente interno. El sistema excretor humano mantiene la homeostasis, removiendo los desperdicios metabólicos, tales como el agua, la sal y las concentraciones de metabolismos en la sangre. Sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular también contiene sensores para monitorear la presión sanguínea, llamados vasoreceptores, que trabajan detectando el estrechamiento de un vaso sanguíneo. Esta información es transmitida a la médula oblongada en el cerebro, donde se toman acciones para alimentar o disminuir la presión sanguínea vía sistema nervioso autónomo. Aquí la explicación más o menos sería que los diferentes sistemas utilizan el sistema cardiovascular para transportar diferentes sustancias o cosas que el cuerpo necesita, como nutrientes, glucosa, etc. Y por si el caso, aquí también puse los problemas que le puede dar al sistema cardiovascular. Excelente. El sistema digestivo. La digestión es el proceso que un cuerpo utiliza para convertir los alimentos en una fuente de energía. Para los seres humanos y la mayoría de los mamíferos, la digestión comienza en la boca, estómago y los intestinos. Y aquí está más explicado. Sistema digestivo. Las hormonas participan directamente en la digestión y a la vez juegan un papel importante en el mantenimiento de los niveles necesarios de nutrientes en la sangre y controlan el intercambio de energía entre las células del cuerpo. Sistema nervioso. El sistema nervioso. Ya que el sistema nervioso no almacena nutrientes, este debe recibir un suministro continuo desde la comida. Cualquier interrupción en el flujo de la sangre podría significar daño cerebral o la muerte. El sistema nervioso mantiene la homeostasis, controlando y regulando las otras partes del cuerpo. Una decisión del punto de balance actúa como un estímulo a un receptor que envía un impulso nervioso a un centro de regulación en el cerebro. El cerebro indica un efecto actuar de tal manera que se produce una respuesta flexible. Por ejemplo, la desviación era una baja temperatura corporal. El efector actúa para incrementar la temperatura corporal. La respuesta adaptativa regresa el cuerpo a un estado de normalidad y el receptor, el centro regulador y el efector cesan temporalmente sus actividades. Aquí ya se habla del hipotálamo. El hipotálamo trabaja coordinadamente con estructuras del sistema límbico, del sistema endocrino y el sistema nervioso autónomo. A través de estos dos últimos sistemas se considera que el hipotálamo participa directamente en la regulación de la homeostasis. En relación a la homeostasis y también a otras respuestas, el hipotálamo participa en los siguientes reflejos: reflejos comunes, reflejos en que la aferencia es neuronal y la eferencia humoral. Y por último, reflejos en el que la aferencia y la eferencia son humorales. ¿Qué órganos participan en la homeostasis? El glucagón, un delicado equilibrio entre la secreción de insulina y el glucagón, mantiene los niveles de glucosa en el plasma dentro de un estrecho rango fisiológico, como aquí se ve. Espera, el glucagón no es un órgano, sino es No una es una hormona. sustancia. Ah, cierto. El órgano que la produce es el páncreas, muy bien. Excelente. Parece, profe, pero es que pues al inicio primero lo del No, ahí estás glucagón bien, como tal y después sí se dice. ahí estás bien, ahí estás bien. Está bien. Bueno, ya que vaya a la explicación a seguir. Dale. Ejemplos de sistemas, está el sistema esquelético y u óseo y el sistema intergumentario, o más bien el sistema de la piel. Como estructura del cuerpo humano, este sistema está compuesto principalmente por 206 huesos, pero también se incluyen los cartílagos, ligamentos y otros tejidos conectivos que lo estabilizan e interconectan.
El trabajo de los huesos en conjunto con el sistema muscular es de colaborar en la postura y la locomoción. Muchos huesos del esqueleto actúan como palancas que cambian la magnitud y la dirección de las fuerzas generadas por los músculos esqueléticos. El sistema intergumentario, la piel, está encargado de proteger el cuerpo de microbios invasores, principalmente formando una capa gruesa e impenetrable. Regula la temperatura corporal a través de la sudoración y la vasodilatación, vasoconstricción o piloerección, piel de gallina. También regula el balance de iones en la sangre. Y aquí hay un poco más de información sobre estos dos. Retroalimentación negativa. La retroalimentación negativa mantiene una relación particular con el fenómeno de la homeostasis. Es utilizada como un mecanismo de control para regresar al estado de equilibrio original del organismo. Retroalimentación positiva. En contraste con los ciclos de retroalimentación negativa, los ciclos de retroalimentación positiva amplifican los estímulos que los inician. En otras palabras, alejan el sistema de su estado inicial. Aquí un ejemplo. O bueno, una explicación. Ejemplos de homeostasis: transpiración, respiración, huir del sol. Control de calcio, niveles de agua, entre otros, pues porque no solo están estas. ¿Qué pasa en la homeostasis a nivel celular? Medio interno. El metabolismo produce múltiples sustancias, algunas de ellas de desecho, que deben ser eliminadas. Para realizar esta función, los organismos poseen sistemas de excreción. Por ejemplo, en el hombre del aparato urinario, los seres vivos pluricelulares también poseen mensajeros químicos como neurotransmisores y hormonas que regulan múltiples funciones fisiológicas. Tipos de el organismo mantiene con el medio ambiente en el que se encuentra. Se pueden identificar tres tipos de respuestas: conformidad, regulación y evitación. Importancia de la homeostasis. Gracias a que la homeostasis aspira a la búsqueda del equilibrio, es que los organismos no entran en estado de entropía, es decir, de caos. Si los procesos de homeostasis por algún motivo fallan, se produce la enfermedad o muerte del organismo. Si el organismo no logra mantener sus parámetros biológicos dentro de los límites de la normalidad, se produce una enfermedad que puede derivar en la muerte del organismo en cuestión. Y alteraciones de la retroalimentación alteran la homeostasis. La homeostasis depende de los ciclos de retroalimentación negativa. Por lo tanto, todo lo que interfiera con los mecanismos de retroalimentación puede alterar la homeostasis, y generalmente lo hará. En el caso de esta enfermedad causada por un circuito de retroalimentación descompuesto en el que participa la hormona insulina. El ciclo de retroalimentación que se descompuso hace que sea difícil o imposible que el nivel del cuerpo disminuya una glucemia alta hasta un nivel saludable. Para apreciar cómo ocurre la diabetes, veamos rápidamente los fundamentos de la regulación del azúcar en la sangre. En una persona sana, dos hormonas controlan la glucemia: la insulina y el glucagón. Aquí está también cómo es que funciona lo de la insulina y el glucagón, aunque ya también estamos explicado atrás. Gracias. Listo. Te comparto la otra. Sí, dale rápido, por favor. Pues aquí está la exposición de las sustancias y mezclas. Aquí está el índice de la materia, el átomo, los estados de la materia, las propiedades de la materia, la clasificación de la materia y las sustancias puras, los elementos, la tabla periódica, los elementos, los compuestos, las mezclas y los ejemplos de métodos de separación de las mezclas. Y un 12avo, gracias. La materia. Todo lo que se encuentra a tu alrededor y hasta tú mismo están formados por materia. La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y que puedes tocar o percibir con tus sentidos. Toda la materia está constituida por partículas que son fragmentos diminutos que no pueden verse a simple vista. Esas partículas se llaman átomos, y moléculas, que son conjuntos de varios átomos. Algo aquí importante a destacar es que las partículas son partes muy pequeñas de alguna cosa o cuerpo. Para el caso de la materia pueden ser átomos, iones o moléculas. El átomo está conformado por varias partículas. Entre ellas, las partículas fundamentales son los protones, los neutrones y los electrones. Los protones tienen carga positiva y se representan con un signo de más. Los neutrones tienen carga neutra
Y los electrones tienen carga negativa y se representan por un signo de menos. El átomo tiene dos regiones donde se ubican las partículas fundamentales, el núcleo y la corteza. El núcleo es la parte del centro donde se encuentran los neutrones y los protones, y la corteza es la parte de afuera donde se encuentran los electrones. Rutherford. Es importante destacar a este señor porque en la evolución del átomo, fue una de las personas que creó un modelo atómico que es el que más utilizamos hoy en día, que es este. El científico británico demostró en 1911 que el átomo está constituido por un núcleo con cargas positivas y que los electrones giran alrededor de él. Este modelo se conoce como el modelo nuclear. Los estados de agregación de la materia o los estados de la materia. Bueno, explicar los estados de agregación de los materiales significa decir por qué las sustancias se presentan en estado sólido, líquido, gaseoso, plasma. Es decir, cómo se reúne o agrega internamente cada material. El estado de agregación de una sustancia está determinado por los siguientes aspectos: el movimiento de las partículas que lo conforman, la cantidad de calor y la manera como están unidos o separadas las partículas. El grado de unión o separación de las partículas de una sustancia se produce debido a la fuerza que atraen a las partículas, llamadas fuerzas de atracción, o fuerzas que las repelen, denominadas fuerzas de repulsión. El movimiento de las partículas en los estados de agregación. Las partículas que conforman una sustancia, sin importar el estado de agregación en el que se encuentren, siempre están en movimiento. Este movimiento puede modificarse según los cambios de temperatura que experimenten las sustancias. Es decir, existe una relación entre la cantidad de calor y el movimiento de las partículas. Además, las partículas se encuentran más unidas o separadas gracias a las fuerzas de atracción y repulsión entre ellas. Los estados de agregación de la materia son 4. El estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso y el estado plasma. El estado sólido. En el estado sólido, las fuerzas de atracción entre las partículas son altas. Debido a lo anterior, en los sólidos cada una de las partículas se queda en su posición y permanece en su lugar, ya que no pueden moverse. El poco movimiento que existe se limita a una vibración. Esto hace que las sustancias sólidas se generen propiedades como la forma definida, la rigidez y que se pueda determinar fácilmente su volumen. El estado líquido. En el estado líquido las fuerzas de atracción son menores que en el estado sólido. Por esta razón, la sustancia en estado líquido toma la forma del recipiente que la contiene. En los líquidos las partículas logran moverse y estrecharse entre sí, aunque se mantienen cercanas. Los líquidos se forman cuando la temperatura aumenta y las fuerzas de atracción entre las partículas se hacen más leves. Los estados gaseosos o el estado gaseoso. En el estado gaseoso, las fuerzas de atracción entre las partículas son débiles. Por esta razón, los gases se expanden de manera fácil y ocupan el volumen del recipiente que los contiene. Además, se dejan comprimir y no tienen una forma definida. En el estado gaseoso, las partículas se mueven muy rápido y son libres de circular en cualquier dirección. El estado plasma. El estado plasma presenta características similares al estado gaseoso, pero se diferencia porque sus partículas se encuentran cargadas eléctricamente, es decir, poseen cargas positivas y negativas. El estado plasma se logra cuando un gas se calienta hasta el punto que se carga eléctricamente. Las estrellas como el Sol se encuentran en estado plasma, provocado por la energía que proporciona la fusión nuclear del hidrógeno. Los rayos producidos durante las tormentas eléctricas son también formas de plasma, igual que las luces fluorescentes. Las propiedades de la materia. La materia tiene diversas propiedades, las extensivas o generales como la masa y el volumen, y las intensivas o específicas que son aquellas que no dependen de la cantidad de materia como el punto de ebullición y el punto de fusión. Existen diferentes tipos de propiedades. Están las propiedades generales, las propiedades específicas y entre estas propiedades específicas se encuentran las propiedades químicas de un material. Propiedades generales de la materia. Estas propiedades son aquellas comunes a cualquier clase de material y no permiten diferenciar una sustancia de otra. Algunas de ellas son el volumen, la masa y el peso y la inercia. Las sustancias o materiales tienen masa y ocupan un espacio. Por ejemplo, a un trozo de madera y un vaso con agua se les puede determinar su masa, su peso y su volumen. La masa es la cantidad de materia que contiene un objeto. La masa de un teléfono es menor que la masa de un televisor, debido a que el teléfono tiene menos materia que el televisor. Para medir la masa de cualquier objeto debe ponerse sobre un instrumento llamado balanza. El peso es la fuerza con la que un cuerpo es atraído por la Tierra u otros cuerpos de gran tamaño, como el Sol. Esta fuerza se denomina fuerza gravitacional. A mayor cantidad de masa, mayor fuerza ejerce la Tierra sobre un cuerpo y por esto tiene mayor peso. Aquí un ejemplo de masa y aquí un ejemplo de peso.
Bueno, Las propiedades específicas de la materia. Las propiedades específicas son aquellas que toman valores específicos y dependen de la sustancia y del estado en que ésta se encuentre. Por tanto, son partículas para cada material. Por ejemplo, el agua se puede diferenciar del alcohol por su punto de ebullición, a 100 grados centígrados, a un atm de presión, y el alcohol a 78 grados centígrados. Las propiedades específicas de la materia son punto de ebullición, punto de fusión, solubilidad, densidad, etc. La del punto de ebullición. El punto de ebullición es la temperatura a la cual una sustancia pasa del estado sólido al líquido. Esta propiedad se utiliza para identificar diferentes sustancias en estado sólido. La solubilidad es la capacidad de una sustancia para disolverse en otra. Por ejemplo, cuando se mezcla azúcar en agua, se observa que el sólido se disuelve en el líquido y por eso es que el azúcar no se ve. La sustancia que se disuelve en otro se llama soluto y la sustancia que se la disuelve se llama solvente. Aquí un ejemplo de solubilidad y punto de ebullición. Y propiedades químicas. Las propiedades químicas son las características de la materia cuando se altera o cambia su composición química. Por lo general, las propiedades químicas son más difíciles de observar que las propiedades físicas. Las propiedades físicas son las generales y específicas. Entre las propiedades químicas está la combustión y la reactividad. La combustión es la capacidad que tiene un objeto de arder o quemarse en presencia de oxígeno y liberar energía en forma de color o luz. Por ejemplo, cuando se quema un trozo de madera, se forma carbón vegetal. Este nuevo material tiene propiedades diferentes de las que tenía el trozo de madera. La reactividad es la capacidad que tiene una sustancia de combinarse químicamente con otra sustancia para formar una nueva con diferentes propiedades. Por ejemplo, el sodio reacciona violentamente con el agua y forma otra sustancia. Aquí un ejemplo de reactividad, como vemos, el líquido que se está echando reacciona violentamente y la combustión. ¿Cómo se clasifica la materia? Gracias a los conocimientos obtenidos sobre la estructura del átomo, se sabe que la materia está conformada por átomos que representan características muy definidas. De acuerdo con estas características, la materia se encuentra organizada en dos grandes grupos, las sustancias puras y las mezclas. Las sustancias puras, como el oxígeno y el agua, están conformadas por la misma clase de partículas, una composición química. Y como aquí se ve, aquí están ya divididos estos dos grandes grupos que acabo de mencionar, o sea, los subgrupos. Las sustancias puras están divididas en elementos y compuestos, en vez las mezclas están divididas en homogéneas y heterogéneas. Presentan propiedades definidas y reconocibles. No se pueden separar mediante métodos físicos. De acuerdo con su composición química, las sustancias se clasifican en elementos y compuestos. ¿Qué son? Los elementos son sustancias puras que no pueden descomponerse en otras más sencillas. En la actualidad se conoce la existencia de 92 elementos naturales que reciben este nombre porque se encuentran en la naturaleza y 25 elementos artificiales o sintéticos que han sido creados por el ser humano. La representación. Los elementos químicos se representan por medio de símbolos químicos. Estos símbolos inician con una letra mayúscula que en algunos casos coincide con el nombre del elemento. Otros símbolos no siempre coinciden con su escritura en español, ya que se originan del latín o del griego, como el magnesio, Mg. En 1899, el químico ruso Dmitry Ivanich Mendeleev propuso la organización de los elementos químicos dentro de la tabla periódica. En ella, los elementos químicos se encuentran organizados en columnas o grupos y en filas o periodos, cada uno con ellos con características bien definidas, tal como se observa en la siguiente imagen. Aquí se ve. La clasificación de los elementos químicos dentro de la tabla periódica está definida por las propiedades que poseen en metales, no metales y metaloides. Algo a destacar es que la mayoría de los elementos son metálicos. Metálicos. Los elementos metálicos son buenos conductores de calor y electricidad, son brillantes, maleables, es decir, que pueden convertirse en láminas, y dúctiles, que pueden transformarse en hilos y alambres, como el cobre. Pueden ser sólidos, como el aluminio, y líquidos, como el mercurio, como aquí se ve. No metálicos. Los elementos no metálicos no conducen el calor ni la electricidad, son opacos, no son maleables ni útiles, pueden ser sólidos, líquidos, gaseosos. Por ejemplo, el nitrógeno es gaseoso, el fósforo y el azufre son sólidos y el bromo es líquido. Aquí un ejemplo de fósforo, cloro, entre otros. Semimetálicos. Los elementos semimetálicos tienen algunas propiedades de los metales y de los no metales.
Por ejemplo, son semiconductores de la electricidad, es decir, conducen la electricidad pero con mayor dificultad que los metales y se encuentran en estado sólido. Ejemplo de estos son los elementos como el silicio y el germanio, germanio y silicio. ¿Qué son los compuestos? Los compuestos son sustancias puras formadas por dos o más elementos los cuales se unen y producen una nueva sustancia con propiedades totalmente distintas a los que los elementos que lo conforman. Muchos compuestos químicos se encuentran presentes en tu vida, en los alimentos que consumes, en la ropa que te pones, en el perfume, en el desodorante. También los encuentras en tu cuerpo, en tu sangre, en tus músculos y en la orina como proteínas y grasas. Las mezclas. Una mezcla es la unión de dos o más sustancias que conservan sus propiedades específicas. Debido a esto no tienen ninguna composición fijada. El aire, el agua del mar y una pizza son algunos ejemplos de mezclas. Las mezclas pueden ser homogéneas y heterogéneas. Mezclas homogéneas son aquellas en las que no se puede diferenciar sus componentes y se forma una sola fase o capa, es decir, una capa. Un ejemplo de estas mezclas es el aire. Y mezclas heterogéneas son aquellas en las que se puede diferenciar cada uno de sus componentes. Por tanto, forman varias fases o capas. Ejemplo, una ensalada de frutas, el agua mezclada con el aceite. Como vemos, aquí se puede diferenciar, digamos, el aceite y el agua. Las mezclas pueden separarse a través de varios métodos que aprovechan las propiedades específicas de cada uno de sus componentes. Algunos de los métodos más usados se describen a continuación. El tamizado se utiliza para separar mezclas heterogéneas de componentes sólidos con diferentes tamaños. Para esto se usa el tamiz cernidor colaera. Cuando es una mezcla de varios componentes se usa más de un tamiz. Una mezcla de arcilla, arena y rocas pueden separarse por este método. Demos el ejemplo de la arena y la grava. La arena y la grava empiezan, se meten en la coladera, empieza a salir la arena y mayormente queda la grava arriba. Decantación, separa mezclas heterogéneas compuestas por líquidos de diferente densidad. Para esto se utiliza un embudo de decantación en el que se colocan los dos líquidos y se abre la llave del embudo hasta que ha salido el de mayor densidad. Una mezcla de agua con aceite puede separarse por este método, como se ve acá. Y por último, la destilación. Separa mezclas homogéneas de líquidos o gases solubles entre sí. Para esto se usan los puntos de ebullición de los componentes. El alcohol puede separarse del agua por este método. Steve. Muchas gracias. Está muy bien. Excelente. Ah, Las nada, dos no. exposiciones, la ¿Exponer? pasada y esta, ¿listo? Sigue Campos. Rápidamente. Ah, vale. Ahí se pide. Ahí revivió cibernéticamente hablando. Ahí. Vale, vale. A ver, ¿compartiste el sonido? Está Profe, compartiendo el antes de sonido, todo, una profe. pregunta rápida. Dale. Lo que tiene esas cuatro, bueno, esas son seis dimensiones, pero solo percibimos cuatro, ¿es la materia? Sí, claro, eso es, la General, ¿no? materia tiene esas dimensiones como tal. Nosotros también las tenemos, por supuesto. ¿Listo? Buenas tardes, mi nombre Ajá, es te Laura escucho bien. Liliana Campos García, soy del grado sexto B y hoy vamos a ver las mezclas y las sustancias. ¿Qué son las mezclas? Hay dos tipos de mezclas heterogéneas y mezclas homogéneas. Las mezclas heterogéneas es aquella que se pone una composición no uniforme en la cual se pueden distinguir fácilmente sus componentes. Y las mezclas homogéneas son aquellas mezclas de elementos uniformes, sus componentes no se pueden diferenciar a simple vista. Ahora vamos a ver ejemplos de las mezclas heterogéneas y homogéneas. Por ejemplo, en las heterogéneas está el agua y el aceite, el aire y la tierra, el arroz y los porotos, el vinagre y el aceite, piedras y madera, papel y cinta, agua y arena, helio y aire, papas y huevo y pues leche con malvaviscos.
Y ahora vamos a ver las mezclas homogéneas. Los ejemplos son el aire, café con azúcar, agua con sal, leche achocolatada, agua con alcohol, el acero, el vino, la gelatina, la cerveza y el café con leche. Ahora vamos a ver qué son las sustancias. Las sustancias son un componente principal de los cuerpos susceptible de toda clase de formas y de sufrir cambios, que se caracteriza por un conjunto de propiedades físicas o químicas perceptibles a través de los sentidos. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Bueno, Listo, profe. listo. Bien. Vamos con Tomás. ¿Profe Tomás, yo? Santana. Ah, ok. Ya te comparto. Dale. Profe, ¿por qué no mientras dices que esa persona le dices que le bajan la mano para no confundirse? Ah, ya. Igual es que los tengo anotados en un cuadernito, entonces, para evitar eso, porque a veces suben y bajan la mano. Pero ya, Ah, ok, profe. ya lo hacemos, tranqui. ¿Ahí le estás viendo, profe? Sí, ahí se ve. Ok. Bueno, hola, compañeros. Esta es mi compañeros y profesores, esta es mi presentación de la materia y sustancias. Primero, ¿qué es la materia? La materia es el componente principal de todos los cuerpos. Esta tiene 11 dimensiones, pero solo percibimos 4: tiempo, alto, largo y profundidad. Al igual que todo lo que nos rodea está compuesto de átomos. Esto le permite que sea susceptible a cambios conocidos como los estados de la materia. Estos se forman gracias a la temperatura del ambiente y la separación y unión de estos átomos. Hay 5 estados de la materia: el estado sólido, el estado gaseoso, el estado líquido, el estado plasmático y el estado condensado. Cada ¿De uno eso de, una tarea? Sí, cada, esto. ¿Qué? ¿Alguien tiene cada aquí uno el de estos se micrófono? Y ya encuentra la en última las que me queda. Ah, ¿Y ya sí. la estás haciendo? Es el micrófono. Cada una de estas se encuentra en diferentes temperaturas. El estado sólido se encuentra en temperaturas bajas, el estado gaseoso se encuentra en temperaturas altas, el estado líquido se encuentra en temperatura ambiente, el estado plasmático se encuentra en temperaturas muy altas y el estado condensado de OC se encuentra en temperaturas muy bajas. El estado sólido se forma gracias a la unión que tiene todos sus átomos, dándole volumen y forma. El estado gaseoso tiene una separación bastante notable entre sus átomos, evitando que tenga un volumen. El estado líquido es perceptible, pero no tiene tanto volumen como lo es un sólido, pero gracias a la separación de sus átomos puede ser adaptable, es adaptable a cualquier contenedor. El estado plasmático se encuentra en temperaturas muy altas. Esto le permite que genere diferentes tipos de energía, como lo es el fuego o como se encuentra en el Sol